Regresé de mi viaje y encontré mis pertenencias en el jardín. Fue entonces cuando comprendí que mi generosidad se había convertido en mi mayor debilidad y mi silencio en mi mayor fortaleza. Me llamo María López García. Tengo 68 años y jamás imaginé que llegaría el día en que tendría que compartir esta historia. Pero aquí estoy sentada en la sala de mi departamento, contemplando cómo se ilumina la Ciudad de México con las luces de la noche y sintiendo la necesidad de contarles a ustedes lo que me ocurrió. Siempre he sido una mujer de compostura. Mi madre me enseñó desde niña que una dama debe mantener la dignidad incluso cuando el mundo parece derrumbarse a su alrededor. A los 68 años llevo conmigo décadas de vivencias, algunas heridas en el alma y una resiliencia que ni yo misma sabía que poseía. Acababa de regresar de una semana en la casa de mi hermana Ana en Guadalajara. Hacía 2 años que no nos veíamos y ella insistió tanto en que la visitara que al final accedí. Fue una semana agradable recordando la infancia, platicando hasta tarde sintiéndome útil al ayudarla con algunos quehaceres del hogar. Me sentí renovada evocando quién era antes de convertirme solo en la madre de Javier y la abuela de Pedro e Isabela. Pero la vida tiene esas ironías amargas. Volví a casa en una tarde de martes con la maleta aún oliendo al aroma de la casa de Ana y el corazón cálido por las charlas que compartimos. El autobús me dejó en la parada y caminé las 3 cuadras hasta mi casa, la misma donde crié a mi hijo Javier, donde recibí a mis nietos Pedro e Isabela, donde construí una vida llena de recuerdos. Fue cuando vi mis cosas esparcidas en el jardín delantero. Ropas, libros, fotografías, muebles pequeños, todo arrojado allí, como si fueran objetos sin importancia. Mi corazón latió con fuerza y por un instante pensé que había sido un robo, algún acto de vandalismo. Pero entonces vi la nota. Estaba pegada en la puerta principal escrita con la letra que conocía desde que le enseñé a Javier a escribir. Lo siento, mamá. Mis suegros van a vivir aquí. No hay más espacio para ti. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en la reja para no caer. 42 años. 42 años dedicados a ese niño que se convirtió en hombre, que se casó con Sofía y me dio 2 nietos hermosos. 42 años siendo madre, abuela, cuidadora, la mujer que siempre estaba allí cuando la necesitaban. Y allí estaba yo en mi propia casa leyendo una nota que me expulsaba de mi propia existencia. Sentí una mezcla de ira, tristeza y algo indefinible, pero lo que más me impactó fue el silencio. No lloré, no grité, no golpeé la puerta. Me quedé allí parada mirando esa nota, sintiendo que algo se transformaba en mi interior. Era como si una María que no conocía estuviera naciendo en ese momento. Tomé mi teléfono y llamé a la señora Carmen, mi vecina y amiga por más de 15 años. Llegó en menos de 10 minutos con esa mirada de preocupación que solo las verdaderas amigas pueden tener. Al ver la escena, sus palabras fueron directas. María, esto es una humillación. No lo mereces. Pero yo ya no estaba en la fase de cuestionarme si lo merecía o no. Estaba en la fase de decidir qué hacer con esa situación. La señora Carmen me ayudó a recoger mis cosas, todas ellas. Cada prenda, cada libro, cada fotografía que narraba las historias de una vida entera. Las pusimos en su auto y yo dije: «Solo voy a mi departamento». Me miró sorprendida. Pocos sabían que había comprado un departamento en el centro de la ciudad 3 años antes como inversión para el futuro. Era un lugar modesto, pero era mío, completamente mío. Y en ese momento se convirtió en mi refugio. Llegamos al departamento cuando el sol se ponía.
Era un sitio simple, pero acogedor. 2 habitaciones, una sala, una cocina donde podía preparar mis comidas con tranquilidad. Tenía un balcón pequeño desde donde se veía toda la ciudad. Y allí, organizando mis pertenencias en silencio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. La señora Carmen se quedó conmigo hasta tarde ayudándome a ordenar todo. Mientras acomodábamos, me contó que había visto a los suegros de Sofía llegando con mudanza 2 días después de que me fui. Lo planearon mientras estabas fuera, María. Esperaron a que salieras para cometer esta maldad. Esa información me golpeó como un puñetazo en el estómago. No había sido un impulso, una necesidad urgente. Había sido una decisión calculada, fríamente planeada. Esperaron que saliera de casa por solo una semana para ejecutar el plan. Y lo peor, ni siquiera tuvieron el valor de avisarme antes del viaje o de estar allí, cuando regresara para dar explicaciones. Esa noche, acostada en la cama de mi departamento, mirando al techo y escuchando los sonidos de la ciudad, una certeza me invadió. No iba a suplicar, no iba a llorar, no iba a humillarme pidiendo explicaciones. Iba a hacer algo que nadie esperaba, algo que lo cambiaría todo. Tomé mi teléfono y empecé a buscar. Inmobiliarias, abogados, valores de mercado. La casa donde Javier vivía, donde había expulsado a su propia madre, estaba a mi nombre. Siempre lo había estado. Y si él pensaba que podía tratarme como un estorbo, descubriría que me había subestimado por completo a la mujer en que me convertí. A las 3 de la mañana había tomado la decisión más valiente de mi vida. No ibas a aceptar solo esa humillación. La transformaría en mi primer paso hacia una vida nueva, una vida donde finalmente pondría mi bienestar en primer lugar. El silencio de esa noche fue el más poderoso de mi vida. Era el silencio de una mujer que había encontrado su fuerza después de décadas siendo invisible. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que vendría después. Ustedes deben estar preguntándose cómo llegué hasta aquí. Cómo una mujer de 68 años se vio arrojada fuera de su propia casa. La verdad es que esta historia comenzó mucho antes de esa nota cruel. Comenzó el día en que me convertí en viuda hace 23 años. Cuando Antonio murió de un infarto fulminante a los 47 años, Javier tenía solo 19 años cuando perdió a su padre. Estaba en el 2º año de la Universidad de Administración, y yo sabía que necesitaba ser fuerte por los dos. Antonio dejó la casa pagada y un seguro de vida modesto, pero yo tenía que trabajar para sostener a la familia. Volví a dar clases particulares de español y matemáticas, algo que había dejado de hacer cuando nació Javier. Durante años mi rutina fue esa: despertar a las 5 de la mañana, preparar el desayuno, dar clases de 7 al mediodía, regresar a casa, atender los quehaceres domésticos, preparar las lecciones del día siguiente y aún encontrar tiempo para ser madre de un joven que estaba perdido sin la figura paterna. Javier siempre fue sensible y la muerte de su padre lo afectó profundamente. Recuerdo noches en que llegaba a casa llorando, diciendo que no podía concentrarse en los estudios, que extrañaba a su padre, para hablar sobre el futuro. Yo me sentaba con él en la cocina, preparaba un té de manzanilla y platicábamos hasta tarde. Cuántas veces me dormí en la silla de la cocina, despertando de madrugada con tortícolis, solo para no dejar a mi hijo solo con el dolor. Javier se graduó en administración a los 24 años. Yo estaba tan orgullosa que lloré durante toda la ceremonia. Consiguió un empleo en una empresa de logística y finalmente parecía estar encontrando su camino. Fue cuando conoció a Sofía en una fiesta de la empresa. Ella era secretaria del director, una chica bonita de familia bien estructurada, y Javier se enamoró perdidamente. Confieso que al principio tuve mis reservas,
No porque no me agradara, sino porque sentía que estaba perdiendo a mi hijo. Durante tantos años éramos solo nosotros dos contra el mundo. Él me contaba todo, pedía mi opinión sobre todo, y de repente había una mujer ocupando ese lugar. Pero tragué mis sentimientos y decidí apoyar su felicidad. Cuando Javier anunció el compromiso, me alegré genuinamente. Sofía parecía una buena chica, y yo soñaba con ser abuela. Ofrecí mi casa para que vivieran después de la boda al menos, hasta que se establecieran financieramente. En ese momento me parecía lo más natural del mundo. La casa era grande, tenía 3 habitaciones, y pensaba que sería maravilloso tener a la familia reunida. La boda fue hermosa. Ahorré durante 2 años para ayudar con los gastos. Vendí algunas joyas que eran de mi madre. Pedí un préstamo consignado de la pensión y contribuí con casi la mitad de los costos. Ver a mi hijo feliz de smoking al lado de Sofía de vestido blanco fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Se mudaron a mi casa y al principio todo parecía perfecto. Sofía me ayudaba con los quehaceres domésticos. Javier seguía siendo cariñoso conmigo y yo me sentía útil, cuidando la casa mientras ellos trabajaban. Preparaba la comida, dejaba todo ordenado, y cuando llegaban del trabajo, la casa estaba impecable, pero las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Sofía comenzó a hacer comentarios sobre mis hábitos, sobre la forma en que organizaba la casa, sobre mi comida. Decía que su madre hacía los frijoles diferente, que yo usaba mucha sal, que la casa olía a comida. Yo intentaba adaptarme, cambiaba el sazón, abría todas las ventanas, hacía todo para complacerla. Javier, pobre, quedaba en medio de la situación. Percibía que estaba incómodo, pero no sabía cómo manejar los conflictos entre su madre y su esposa. Entonces, decidí facilitarle la vida. Empecé a minimizarme, a ocupar menos espacio en la casa, a hablar menos durante las comidas. Pensaba que así las cosas mejorarían. Cuando Sofía quedó embarazada de Pedro, me puse en las nubes. Finalmente sería abuela. Ofrecí todo mi apoyo. La cuidé durante el embarazo como si fuera mi propia hija. Le llevaba café a la cama cuando tenía náuseas. Masajeaba sus pies hinchados. La acompañaba a las consultas médicas cuando Javier no podía ir. Pedro nació en una madrugada de septiembre. Yo estaba en la sala de espera del hospital nerviosa, como si fuera mi propio hijo naciendo. Cuando Javier apareció con esa sonrisa enorme anunciando que era un niño, me desmoroné llorando de alegría. Finalmente nuestra familia estaba completa, pero fue después del nacimiento de Pedro que sentí por primera vez que sobraba. Sofía no quería que tomara al bebé en brazos. Decía que podía contagiarle alguna enfermedad. No me dejaba bañarlo, cambiarle el pañal, nada. Solo podía observarlo de lejos como si fuera una extraña. Cuando sugerí que ella volviera a trabajar y yo cuidaría de Pedro, la respuesta fue un no rotundo. Sofía dijo que prefería ponerlo en una guardería antes que dejarlo con personas mayores que podrían no tener reflejos rápidos para cuidar a un niño. Cada palabra fue una puñalada en mi corazón. Aún así, seguí intentando ayudar. Hacía las compras del supermercado, cuidaba la casa, lavaba y planchaba la ropa del bebé. Todo para sentirme útil, para justificar mi presencia en mi propia casa, porque de eso se trataba. Estaba empezando a sentirme como una intrusa en la casa donde había criado a mi hijo. La situación empeoró cuando nació Isabella 2 años después. Sofía se volvió aún más posesiva con los niños. Solo podía jugar con ellos cuando ella lo permitía, y siempre bajo su supervisión. Si Isabella lloraba en mis brazos, recibía esa mirada de reprobación que ya conocía tan bien. Javier parecía no notar nada, o tal vez lo notaba y prefería ignorarlo. Llegaba cansado del trabajo, jugaba un poco con los niños, cenaba y se iba a ver televisión.
Rara vez conversaba conmigo a solas como hacíamos antes. Sentía que había perdido no solo mi lugar en la casa, sino también mi lugar en el corazón de mi hijo. Empecé a pasar más tiempo en mi habitación leyendo libros, viendo televisión sola. Salía a caminar por la plaza, visitaba a la señora Carmen, cualquier cosa para no molestar a la familia. Mi presencia se había convertido en un peso, una obligación que toleraban por cortesía. Fue en esa época que decidí comprar el departamento. Había ahorrado algo de dinero de las clases particulares, que aún daba ocasionalmente, y una parte del fondo de garantía que tenía derecho. No le dije a nadie sobre eso. Simplemente fui a una inmobiliaria, elegí un departamento pequeño, en el centro de la ciudad, y lo compré al contado. En ese momento, mi justificación era que sería una inversión para el futuro, pero en el fondo, sabía que estaba preparando una salida. Una salida para el día en que no pudiera fingir más que todo estaba bien, que era bienvenida en mi propia casa. El departamento estuvo rentado por 2 años. El dinero de la renta me daba una sensación de seguridad que no tenía en mucho tiempo. Era mío, completamente mío. Nadie podría expulsarme de allí. Nadie podría hacerme sentir que sobraba. Cuando el inquilino se fue, decidí no rentarlo de nuevo. Guardé las llaves en un cajón de mi habitación y de vez en cuando iba ya a ventilar, limpiar, verificar que todo estuviera bien. En esas visitas me imaginaba viviendo allí, teniendo mi propia rutina, mi propia vida, pero siempre regresaba a casa pensando que las cosas podrían mejorar, que tal vez estaba siendo dramática, que tal vez era solo una fase. Al fin y al cabo, Javier era mi hijo, y no podía imaginar que fuera capaz de tratarme como a una extraña. Hasta ese día en que regresé de la casa de Ana y encontré mis cosas en el jardín. En ese momento entendí que no estaba siendo dramática, estaba siendo realista, y que mi departamento no era más una inversión para el futuro. Era mi presente, mi libertad, mi dignidad. En los primeros días en mi departamento, aún estaba en estado de shock. Despertaba por la mañana y por algunos segundos olvidaba dónde estaba. La luz entraba diferente por las ventanas, los sonidos eran otros, hasta el olor era distinto. Pero había algo en ese silencio que me calmaba. Era un silencio que me pertenecía sin juicios, sin miradas de reprobación. La señora Carmen venía todos los días a ver cómo estaba. Traía pan casero, a veces un dulce, siempre con ese modo cariñoso de quien entiende que ciertas heridas solo sanan con tiempo y afecto. Fue ella quien me contó los detalles que necesitaba saber sobre lo que pasó mientras estuve fuera. Según ella, los suegros de Sofía llegaron el jueves siguiente a mi viaje. Vinieron en un camión de mudanza con muebles, televisión, refrigerador, todo. No era una visita temporal, era una mudanza definitiva. La señora Carmen vio cuando empezaron a sacar mis cosas del dormitorio principal y ponerlas de ellos en su lugar. Pero lo que más me sorprendió fue saber que los vecinos comentaban sobre la situación desde días antes. Todos sabían que me habían expulsado de mi propia casa y nadie creía que Javier fuera capaz de hacerme eso. La señora Teresa, que vivía en la esquina, le dijo a la señora Carmen que esperó mi regreso para ver mi reacción. La vergüenza que sentí fue devastadora. Imaginar que todo el vecindario sabía de mi humillación, que me había convertido en tema de chismes, fue como recibir una bofetada, pero al mismo tiempo fue liberador. Ya no había forma de fingir que todo estaba bien. Ya no había forma de esconderme detrás de excusas. Al tercer día Javier apareció. Tocó el timbre, y cuando abrí la puerta, allí estaba con esa cara de vergüenza que conocía desde niño. Entró sin decir nada. Miró alrededor del departamento con sorpresa, como si no creyera que tuviera un lugar donde vivir.
Empezó con esa charla blanda que ya esperaba. Dijo que no fue idea suya que los suegros de Sofía se quedaron sin dónde vivir, porque vendieron su casa, que era una situación temporal. Habló de que podía visitar a los niños cuando quisiera, que ellos me extrañaban. Escuché todo en silencio sirviendo café, actuando como si fuera una visita normal. Pero por dentro algo hervía. Cada palabra suya sonaba falsa. Cada justificación parecía un insulto a mi inteligencia. Cuando terminó de hablar, dije solo: «Entiendo, Javier, tomaste una decisión». Él esperó que dijera algo más, tal vez esperando que hiciera drama, que llorara, que suplicara por volver. Pero no hice nada de eso. Solo seguí tomando mi café, mirándolo con la misma serenidad con que miraría a un extraño. Su incomodidad era visible. Intentó cambiar de tema, preguntó sobre el departamento, sobre cómo me estaba adaptando. Respondí con monosílabos, siempre educada, siempre cordial, pero sin dar apertura a la intimidad. Él era mi hijo, pero en ese momento entendí que ser madre no significaba ser tapete. Antes de irse intentó darme dinero, sacó una cantidad del bolsillo y dijo que era para ayudar con los gastos. Miré ese dinero y sentí asco. No asco del dinero en sí, sino de la situación. Era como si intentara comprar mi aceptación, mi silencio, mi dignidad. Tomé el dinero y lo puse en la mesa. Dije que no lo necesitaba, que tenía mi pensión y mis ahorros. Vi la sorpresa en sus ojos. Creo que esperaba que fuera una vieja dependiente necesitada, que aceptaría cualquier migaja para sobrevivir. Pero yo no era esa mujer. Después de que se fue, me quedé pensando en cómo la gente subestima a los mayores. Piensan que somos frágiles, incapaces, que no tenemos recursos propios. Javier quedó genuinamente sorprendido al descubrir que tenía un departamento, que podía sostenerme. Me veía como una carga, un peso que necesitaba ser llevado. Fue en ese momento que tomé conciencia de lo que me había pasado a lo largo de los años. Me había vuelto invisible en mi propia vida. Me había transformado en una sombra, en una persona que existía solo para servir a los demás. Mis deseos, mis sueños, mi individualidad, todo eso había sido devorado por el rol de ser madre y abuela. Empecé a recordar quién era antes de casarme, antes de tener hijo. Yo era María López, una chica con sueños, con opiniones propias, con personalidad. Me gustaba leer, platicar sobre política, reír a carcajadas. Tenía amigas, vida social, planes para el futuro. ¿Dónde estaba esa María? En los días siguientes empecé a reconectarme con esa versión de mí misma. Compré libros que tenía ganas de leer. Suscribí revistas, organicé el departamento a mi modo. Cada decisión que tomaba, sola por pequeña que fuera, me daba una sensación de libertad que había olvidado que existía. Sofía apareció una semana después. Llegó con los niños Pedro e Isabela en un intento claro de sensibilizarme. Los niños corrieron hacia mí, me abrazaron, dijeron que me extrañaban. Mi corazón se apretó, pero mantuve la compostura. Sofía empezó con esa charla toda melosa, diciendo que hacía falta en la rutina de los niños que preguntaban por mí todos los días. Dijo que la situación era realmente temporal, que en cuanto sus padres se organizaran, podría regresar a casa, pero yo ya no creía en promesas. Miré a Sofía y vi a una mujer que había orquestado mi expulsión con frialdad calculada. No había venido a visitarme por nostalgia o remordimiento. Había venido porque necesitaba mi ayuda, porque cuidar a los niños y la casa sin mí estaba siendo más difícil de lo que imaginaba. Pregunté directamente: «¿Sofía quieren que vuelva para cuidar a los niños mientras trabajan?» Ella tartamudeó, intentó disimular, pero insistí. «¿Es eso, no? Quieren una niñera gratis, una empleada doméstica que no cobra salario».
La máscara cayó. Sofía se sonrojó, balbuceó algunas excusas y se fue rápidamente con los niños. Pero antes de irse dijo algo que me marcó. «Usted está muy cambiada, doña María. No era así como la conocíamos». Después de que se fue, me miré en el espejo y sonreí. Tenía razón. Ya no era la María que conocían. No era más la mujer que bajaba la cabeza, que tragaba desaires, que se sacrificaba en silencio. Me estaba convirtiendo en alguien que había perdido hace mucho tiempo en mí misma. Esa noche llamé a mi hermana Ana. Le conté todo lo que había pasado desde la nota en el jardín hasta las visitas de Javier y Sofía. Se indignó, insultó a mi hijo de todas las formas posibles. Dijo que debería demandarlo por abandono de anciano, pero yo no quería demandar a nadie. No quería venganza, no quería drama. Quería solo que entendieran que ya no era la María sumisa que conocían. Quería que respetaran mi decisión de vivir mi propia vida. Ana me dijo algo que nunca olvidé. María, has pasado toda la vida viviendo para los demás. Ahora es hora de vivir para ti. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Realmente había pasado 68 años viviendo para los demás. Primero para mis padres, después para mi marido, después para mi hijo, después para mis nietos. ¿Cuándo dejé de vivir para mí? ¿Cuándo dejé de ser María y me convertí solo en la madre de Javier? ¿Cuándo acepté que mi felicidad dependía de la felicidad de los demás? Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a esperar más que me respetaran. No iba a suplicar por un lugar en la familia. Ibas a tomar las riendas de mi propia vida. Y si querían formar parte de ella, tendrían que respetarme como persona, no como una conveniente cuidadora gratuita. Tomé el teléfono y llamé a una inmobiliaria. Agendé una evaluación de la casa donde Javier vivía. Mi casa, la casa que estaba a mi nombre, que había pagado con mi trabajo, que tenía todo el derecho de vender si quería. Cuando colgué el teléfono sentí algo que no sentía en años. El poder de decidir mi propio destino, de hacer mis propias elecciones. Pensaban que era una vieja indefensa, pero descubrirían que se equivocaron por completo. El agente de la inmobiliaria llegó a la mañana siguiente. Un joven llamado Gabriel, muy educado y profesional. Al ver el departamento donde vivía se sorprendió. Dijo que era un inmueble muy bien ubicado, bien conservado, y que había hecho una buena inversión. Expliqué que no quería vender el departamento, sino la casa donde vivía mi hijo. Cuando dije la dirección conocía la zona. Dijo que casas en esa área estaban muy valorizadas, especialmente por la cercanía a buenas escuelas y al comercio. Fuimos a la casa en una mañana de jueves. Yo tenía las llaves al fin. Era mi propiedad. Javier y Sofía estaban en el trabajo, los niños en la escuela. La casa estaba un desorden total. Ropas esparcidas, platos sucios. En el fregadero juguetes tirados por la sala. Los suegros de Sofía estaban viendo televisión en mi antiguo dormitorio. Al verme se desconcertaron. Me presenté como la propietaria del inmueble y dije que estaba allí con un agente para hacer una evaluación. Su vergüenza fue visible. Intentaron explicar que eran familia, que estaban solo dando una ayuda temporal. Gabriel hizo su trabajo profesionalmente, midió las habitaciones, fotografió todo, anotó las condiciones generales de la casa. Cuando terminamos me dio una estimación que me sorprendió. La casa valía mucho más de lo que imaginaba, suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Le dije que pensaría en la venta, pero en el fondo ya había decidido. Solo necesitaba organizar todo correctamente, hacer las cosas de forma legal y definitiva. No quería dejar resquicios para que nadie dijera que estaba siendo precipitada o vengativa. Esa misma tarde busqué un abogado. La señora Carmen me recomendó al doctor Enrique, un señor de nuestra edad,
que tenía oficina cerca del centro. Me recibió con mucho respeto, escuchó mi historia completa sin interrumpirme y fue muy claro sobre mis derechos. Según él, yo era la única propietaria de la casa, podía venderla cuando quisiera y no necesitaba autorización de nadie. Dijo que era común que personas mayores fueran irrespetadas por familiares que se creían dueños de la situación, pero que la ley protegía mis derechos. El doctor Enrique también me orientó sobre algo que no sabía. Podía dar un plazo para que las personas en la casa desocuparan el inmueble. No necesitaba esperar a que salieran por voluntad propia. Eso me dio una sensación de alivio enorme. Decidimos que enviaría una notificación oficial dando plazo de 30 días para desocupación. Después de eso pondría la casa en venta. Todo dentro de la ley, todo documentado sin espacio para cuestionamientos. Cuando salí de la oficina del abogado, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Finalmente, estaba tomando acciones concretas para cambiar mi vida. Ya no esperaba que los demás cambiaran de actitud conmigo. Estaba cambiando mi propia situación. Pasé por el banco y organicé mis finanzas. Tenía la pensión, algunos ahorros, el dinero que venía de la renta del departamento en los años anteriores. Calculé que con la venta de la casa tendría tranquilidad financiera para el resto de la vida. Podría viajar, comprar cosas que siempre quise tener, ayudar, causas que me interesaban. La señora Carmen se entusiasmó con mis planes. Dijo que estaba orgullosa de ver cómo estaba reaccionando a la situación. Contó que cuando supo lo que me había pasado, temió que cayera en depresión o se enfermara de disgusto. Pero yo me sentía lo contrario. Estaba más dispuesta, más animada, más interesada en la vida de lo que había estado en mucho tiempo. Era como si ese shock inicial hubiera despertado una energía que estaba dormida dentro de mí. Empecé a salir más, a conocer otros lugares en la ciudad. Fui al teatro, cosa que no hacía en décadas. Vi una obra sobre una mujer que descubría su fuerza después de los 50 años. Lloré durante toda la presentación, pero eran lágrimas de identificación, no de tristeza. También me inscribí en un grupo de la tercera edad de la iglesia del barrio. No es que fuera muy religiosa, pero quería convivir con personas de mi edad, intercambiar experiencias. Descubrí que muchas mujeres allí tenían historias parecidas a la mía. Hijos ingratos, nueras problemáticas, situaciones de irrespeto. Fue en ese grupo que conocí a la señora Celia, una dama de 72 años, que había pasado por algo similar. Los hijos de ella que intentaron internarla en un asilo para quedarse con su casa. Ella luchó en la justicia, probó que estaba en plenas facultades mentales y terminó cortando relaciones con toda la familia. La señora Celia me dijo algo que me marcó profundamente. María, pasamos la vida entera enseñando a la gente cómo tratarnos. Si aceptas el irrespeto, te irrespetarán. Si exiges respeto, aprenden a respetarte. 15 días después de haber buscado al abogado, la notificación fue entregada. El doctor Enrique me llamó para confirmar que Javier había recibido el documento en mano. Dijo que mi hijo parecía muy nervioso y preguntó varias veces si yo estaba realmente decidida a vender la casa. Javier apareció en mi departamento el mismo día. Esta vez no estaba solo. Trajo a Sofía consigo y percibí que era una estrategia. Pensaban que juntos podrían convencerme de desistir de la venta. Empezaron con esa charla de siempre que estaba siendo precipitada, que la familia no se abandona, que podíamos platicar y resolver todo. Sofía hasta lloró diciendo que nunca quiso herirme, que había sido todo un malentendido. Escuché todo con paciencia. Serví café. Actué como una anfitriona educada. Cuando terminaron de hablar, dije simplemente: entiendo su posición, pero mi decisión está tomada. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir.
El cambio de tono fue inmediato. Javier empezó a hablar alto, diciendo que estaba siendo injusta, que él era mi hijo, que no podía hacerme eso. Sofía dijo que no tenían condiciones para comprar una casa, que estaba siendo cruel con mis propios nietos, pero no me inmuté. Respondí que habían tenido años para manejar esto de forma diferente, que la decisión de expulsarme de la casa había sido de ellos, no mía, que yo solo estaba ejerciendo mi derecho de propietaria. Al ver que no iba a ceder, intentaron otra estrategia. Ofrecieron pagar renta para seguir viviendo en la casa. Preguntaron cuánto quería recibir por mes, pero dije que no quería rentar, quería vender. La verdad es que no era una cuestión de dinero, era una cuestión de dignidad. No podría vivir en paz sabiendo que ellos estaban en mi casa después de haberme tratado de esa forma. Cada centavo de renta que recibiera de ellos sería un recordatorio de la humillación que pasé. Se fueron del departamento furiosos. Sofía dijo que me arrepentiría, que estaba destruyendo la familia. Javier dijo que nunca imaginó que fuera capaz de una venganza de ese tipo, pero yo no lo veía como venganza, lo veía como justicia. En los días siguientes recibí llamadas de otros parientes, tías, primos, personas que hacía años no hablaban conmigo. De repente aparecieron para opinar sobre mi decisión. Todos diciendo que estaba equivocada, que debía perdonar, que la familia era sagrada. Pero ninguno de ellos me había buscado cuando fui humillada. Ninguno se interesó en saber si estaba bien, después de ser expulsada de mi propia casa. Solo aparecieron cuando supieron que tenía una casa para vender. El doctor Enrique me dijo que eso era normal, que cuando personas mayores toman actitudes para defenderse, siempre aparecen parientes para intentar convencerlas de desistir. Generalmente porque tienen interés en la herencia o porque piensan que los mayores no deben tener autonomía. Faltando una semana para el plazo de desocupación, Javier me buscó de nuevo. Esta vez solo y con una actitud diferente. Parecía más humilde, más dispuesto a platicar. Dijo que había reflexionado sobre todo y que entendía mi posición. Ofreció algunas condiciones. Los suegros de Sofía saldrían de la casa. Podría volver a vivir allí, y ellos se asegurarían de tratarme con el respeto que merecía. Dijo que los niños estaban sufriendo, que no entendían por qué la abuela había desaparecido de sus vidas. Por un momento sentí que mi corazón se ablandaba, pero entonces recordé todo lo que había pasado todos los años, sintiéndome invisible, todos los irrespetos que tragué en silencio. Le dije a Javier que agradecía la propuesta, pero que mi decisión era definitiva. Él preguntó si no extrañaba a los niños, si no me importaba perderlos. Respondí que extrañaba mucho, pero que el amor no se construye con chantaje emocional, que si quería que formara parte de la vida de mis nietos, tendría que aprender a respetarme primero. Cuando el plazo terminó, se mudaron. El doctor Enrique me llamó confirmando que la casa estaba desocupada. Al día siguiente, pusimos el letrero de "se vende" enfrente de la casa. En 2 semanas apareció un comprador que pagó al contado el valor que pedí. Cuando firmé la escritura de venta, sentí una mezcla de alivio y liberación. No era solo una casa lo que vendía, era un capítulo de mi vida que cerraba para siempre. Han pasado 6 meses desde que vendí la casa. 6 meses de una vida que no sabía que era posible tener a los 68 años. Hoy, mientras cuento esta historia, miro alrededor de mi departamento y veo a una mujer que no reconocería un año atrás. Con el dinero de la venta pagué todas mis deudas pequeñas, invertí una parte en aplicaciones seguras y separé una cantidad para realizar sueños que había guardado en un cajón del alma. El primer sueño fue conocer el mar. Parece tontería, pero nunca había visto el océano de cerca. Fui a Palacapulco, me quedé una semana en una posada simpática cerca de la playa. Todos los días caminaba por la arena
Me sentaba en una silla de playa que rentaba por 2 horas y me quedaba mirando las olas. Nadie me conocía allí. Nadie me veía como la madre de alguien o la abuela de alguien. Era simplemente María, una señora que estaba disfrutando la vida. En la posada conocí a otras personas de mi edad que estaban haciendo lo mismo, viviendo para sí mismas. La señora Rosa, de 73 años, estaba viajando por todo México después de quedar viuda. El señor Joaquín, de 70 años, se había jubilado y decidió conocer cada playa del litoral mexicano. Me contaron historias parecidas a la mía. Hijos que los veían como peso, familias que los trataban como muebles viejos. Pero allí en esa posada todos éramos personas libres, haciendo elecciones propias, gastando nuestro propio dinero como queríamos. Cuando regresé a la Ciudad de México estaba renovada. Decidí remodelar el departamento como siempre quise. Pinté las paredes de colores que me alegraban. Compré muebles nuevos, plantas para adornar el balcón. Cada elección era mía, cada gasto decidido por mí. Compré un teléfono nuevo y aprendí a usar las redes sociales. Creé un perfil en Facebook y empecé a publicar fotos de mis paseos, de mis recetas, de los libros que estaba leyendo. Descubrí grupos de personas de la tercera edad que compartían experiencias, tips de viajes, recetas, historias de vida. Fue a través de uno de esos grupos que conocí a la señora Lourdes, una dama de 71 años que vivía en Guadalajara. Ella había pasado por una situación similar a la mía y decidió crear un grupo de apoyo para mayores que sufrieron abandono familiar. Empezamos a platicar por mensajes y después por teléfono. La señora Lourdes me invitó a participar en reuniones de su grupo. Eran encuentros quincenales donde las personas compartían sus experiencias y se apoyaban mutuamente. Decidí participar y fue una de las mejores decisiones que tomé. En el grupo conocí historias que me hicieron percibir que mi situación no era única. La señora Rosa, cuyos hijos intentaron internarla en un asilo para quedarse con su casa. El señor Antonio, que fue abandonado por la familia cuando se enfermó. La señora Carmen, que sostuvo a sus hijos toda la vida y fue echada a un lado cuando ellos se enriquecieron. Pero también conocí historias de superación, personas que tomaron las riendas de su propia vida, que se liberaron de relaciones tóxicas, que descubrieron talentos y pasiones después de los 60 años. Esas historias me inspiraron a ir aún más lejos. Decidí inscribirme en un curso de informática para la tercera edad. Siempre tuve curiosidad por las computadoras, pero nunca tuve tiempo para aprender. A los 68 años empecé de cero. Aprendí a usar Word, Excel, a navegar en Internet con seguridad. La profesora, una chica joven llamada Fernanda, quedó impresionada con mi dedicación. Dijo que aprendía más rápido que muchos alumnos más jóvenes. Eso me dio un orgullo inmenso. Yo, que durante años pensé que no servía para nada, más descubrí que aún era capaz de aprender cosas nuevas. Fue también en esa época que empecé a hacer trabajo voluntario. Me inscribí en una ONG que ayudaba a mayores en situación de vulnerabilidad. Irónicamente, yo, que había sido considerada un peso por mi familia, ahora era útil para otras personas que necesitaban ayuda. El trabajo voluntario me conectó con una realidad que no conocía. Mayores que no tenían familia, que vivían en condiciones precarias, que dependían de la caridad ajena para sobrevivir. Yo, que me sentía abandonada, percibí que aún tenía mucho por lo que estar agradecida. 8 meses después de la venta de la casa, Javier me buscó de nuevo. Esta vez vino al departamento un sábado por la tarde solo y con una actitud completamente diferente. Parecía más delgado, más cansado, más viejo. Me contó que estaba pasando por dificultades financieras. La renta de la casa donde vivían era muy alta.
Sofía había perdido el empleo y estaban luchando para pagar las cuentas. Dijo que finalmente habíase entendido el valor que tenía en sus vidas, no solo como cuidadora, sino como persona. Reconoció que había sido injusto conmigo, que debería haber platicado antes de tomar la decisión de expulsarme de casa. Pidió disculpas de forma sincera sin intentar justificar lo que había hecho. Dijo que los niños preguntaban por mí todos los días y que no sabía qué responderles. Escuché todo con paciencia, pero sin demostrar emoción. Cuando terminó de hablar, serví café y dije que agradecía las disculpas, pero que ellas no cambiaban lo que había pasado, que él había tomado una decisión cuando pensaba que no tenía opciones, y yo había tomado mi decisión cuando descubrí que tenía. Javier preguntó si no lo extrañaba, si no quería tener mi familia de vuelta. Respondí que extrañaba al hijo cariñoso que había sido, pero que ese hijo había desaparecido mucho antes del episodio de la expulsión, que había pasado años siendo invisible en mi propia casa y que ahora estaba aprendiendo a vivir sin ser invisible. Intentó argumentar que las personas pueden cambiar, que él había aprendido la lección, pero dije que tal vez él hubiera aprendido, pero que yo también había aprendido. Había aprendido a valorarme, a no aceptar migajas de afecto, a no cambiar mi dignidad por la ilusión de pertenecer a una familia. Antes de irse, Javier me dio un sobre. Dentro había dibujos que Pedro e Isabela habían hecho para mí. Dibujos de la abuela que recordaban con palabras cariñosas, escritas con letra de niño. Mi corazón se apretó, pero no cambié de posición. Le dije a Javier que podía traer a los niños a visitarme cuando quisiera, que la puerta de mi departamento estaba siempre abierta para mis nietos, pero que nuestra relación sería diferente, ahora que no volvería a ser la abuela que bajaba la cabeza y aceptaba cualquier cosa para no perder el contacto con ellos. Algunas semanas después, Javier trajo a Pedro e Isabela para visitarme. Fue un encuentro emocionante, pero también diferente. No cedí a todos sus pedidos, no intenté compensar el tiempo perdido llenándolos de regalos y mimos. Los traté con cariño, pero también con límites. Los niños extrañaron al principio. Estaban acostumbrados a la abuela que hacía todo lo que querían, que siempre decía sí. Pero después de algunas visitas empezaron a adaptarse a la nueva María, y lo más sorprendente, empezaron a respetarme más. Pedro, que ahora tiene 12 años, me dijo en una de esas visitas que estaba diferente, pero chida. Cuando pregunté qué quería decir, respondió: «Ahora dices lo que piensas, abuelita. Antes solo estabas de acuerdo con todo». Esa frase me marcó profundamente. Sofía nunca más apareció en mi departamento. Según Javier, ella tenía dificultad para aceptar la nueva dinámica. No podía entender cómo había cambiado tanto en tan poco tiempo, pero la verdad es que no había cambiado. Solo había vuelto a ser quien siempre fui. En mi primer cumpleaños después de la venta de la casa, organicé una fiesta en mi departamento. Invité a la señora Carmen, a las amigas del grupo de la tercera edad, a los compañeros del trabajo voluntario, a las personas que había conocido en los cursos. Mi casa se llenó de gente que realmente me quería. Javier trajo a los niños a la fiesta. Ellos se sorprendieron al ver tantas personas diferentes festejando conmigo. Pedro me preguntó quiénes eran todas esas personas, y respondí: «Son mis amigos, mi nueva familia». Se quedó pensativo y después dijo: «Tienes muchos amigos, abuelita». Durante la fiesta miré alrededor y vi algo que no veía en décadas. Estaba rodeada de personas que me veían como María, no como la madre de alguien o la abuela de alguien. Personas que apreciaban mi compañía, que se importaban por mi opinión, que me respetaban como individuo. La señora Lourdes, que vino de Guadalajara especialmente para mi fiesta, hizo un brindis. Dijo que era un ejemplo de cómo nunca es tarde para recomenzar
para descubrir nuestra propia fuerza, para elegir nuestra propia felicidad. Esas palabras me emocionaron profundamente. Hoy, 2 años después de esa nota cruel en el jardín, puedo decir que soy una mujer realizada. No porque logré vengarme de la familia que me maltrató, sino porque logré liberarme de una situación que me disminuía. Viajo cuando tengo ganas, compro lo que me hace feliz. Ayudo a quien lo necesita. Cultivo amistades verdaderas. Tengo una rutina que me satisface, proyectos que me motivan, sueños que aún quiero realizar. A los 68 años descubrí que la vida puede ser mucho más rica e interesante de lo que imaginaba. Javier y yo mantenemos contacto, pero en bases completamente diferentes. Me respeta porque aprendió que no tiene opción. Ya no soy la madre desesperada por migajas de afecto. Soy una mujer independiente que elige cuándo y cómo relacionarse con él. Los niños me visitan regularmente y estoy construyendo una relación saludable con ellos. No soy más la abuela que intenta comprar amor con sacrificios. Soy la abuela que enseña con el ejemplo que todas las personas, independientemente de la edad, merecen ser tratadas con dignidad. A veces me pregunto si fui muy dura, si debería haber dado más oportunidades, si debería haber dado más fácilmente. Pero entonces recuerdo cómo me sentía en esa casa invisible, disminuida, tratada como un estorbo. Y tengo certeza de que hice las elecciones correctas. El dinero de la venta de la casa me dio seguridad financiera, pero no fue eso lo que me dio felicidad. Lo que me dio felicidad fue descubrir que aún podías hacer elecciones, que aún podía decir no, que aún podía exigir respeto. Hoy, cuando cuento mi historia a otras personas, principalmente a mujeres que están pasando por situaciones similares, siempre digo lo mismo. Nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para elegir nuestra propia felicidad. Mi silencio ese día cuando encontré mis cosas en el jardín fue el silencio más poderoso de mi vida. Fue el silencio de una mujer que finalmente había encontrado su fuerza. Y esa fuerza, una vez descubierta, nunca más me abandonó. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo que esa nota cruel no fue el fin de mi historia. Fue el comienzo de una nueva vida. Una vida que elegí vivir, en mis propios términos. Y esa vida, puedo decir con certeza, vale cada momento de dolor que necesité enfrentar para conquistarla. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like. Suscríbete al canal y comenta aquí abajo. En mi lugar, ¿qué harías? Tu mensaje puede iluminar el día de alguien.